Cierra los ojos por un instante. Piensa en dinosaurios depredadores. ¿Qué imágenes aparecen en tu mente? Seguramente colmillos afilados, garras como cuchillas y bestias corriendo a toda velocidad bajo un cielo jurásico o cretácico. Los gigantes del cine y la cultura popular dominan nuestra imaginación. El Tyrannosaurus Rex con su mordida demoledora, el Velociraptor convertido en una sombra inteligente y letal en manada, o el Spinosaurus, que emergía de los ríos como un cocodrilo prehistórico armado con un hocico asesino. Pero detente un momento. ¿Y si te dijera que la mayoría de esas imágenes no son del todo reales? El Velociraptor, ese monstruo de película que persigue humanos en pasillos, en realidad no era más grande que un pavo. El Spinosaurus, que tantas veces vemos como una máquina de destrucción terrestre, era mucho más dependiente del agua de lo que solemos imaginar. Y el propio T-Rex, por más imponente que fuera, no fue el único titán carnívoro en su tiempo. La verdad es que la historia de los depredadores prehistóricos está llena de olvidados e infravalorados. Gigantes que nunca protagonizaron películas, que rara vez se convierten en juguetes o protagonistas de documentales, pero que en su época dominaron con la misma fiereza que los famosos. Y es ahí donde empieza nuestro viaje de hoy. Porque más allá de los superestrellas del mundo jurásico y cretácico, hubo otros que merecen el título de Apex Predators, cazadores formidables, mortales y en muchos casos aún más sorprendentes que los que ya conocemos. Hoy desenterraremos a 4 de ellos, 4 depredadores que la evolución esculpió para la perfección, pero que el tiempo y la fama dejaron en las sombras. Desde el denso corazón de los bosques sudamericanos hasta las vastas llanuras de Norteamérica, desde los pantanos cretácicos hasta los acantilados jurásicos de Europa. Cada uno con un arma distinta, cada uno con un estilo de caza, cada uno con una historia que desafía lo que creíamos saber. Prepárate, porque vamos a revelar a los gigantes olvidados, Pinonemosaurus, Acrocanthosaurus, Albertosaurus y Torvosaurus. Empecemos hablando del Picnonemosaurus. Imagina un paisaje sofocante del Cretácico tardío en Sudamérica, donde el aire denso se cargaba de humedad y cada rincón del bosque parecía esconder algo. Árboles colosales se alzaban como pilares, lianas caían como serpientes desde las copas y el suelo vibraba con los pasos de gigantes herbívoros. Era un mundo exuberante, pero también letal. En este escenario vivía un depredador cuya sombra rara vez se menciona, pero que en su tiempo fue un verdadero señor de la caza, el Picnonemosaurus, mientras que el Carnotaurus, su primo más famoso, conquistó la cultura popular con su aspecto demoníaco y su presencia en películas. El Picnonemosaurus quedó relegado a un papel casi invisible, como si la historia lo hubiera olvidado. Pero lo cierto es que este carnívoro no solo rivalizaba con el Carnotaurus, en muchos sentidos lo superaba. Fue el abelisáurido más grande jamás descubierto, con cerca de 9 metros de longitud y un peso que rozaba las 3 toneladas, este depredador era un coloso. Para ponerlo en perspectiva, equivalía a 2 automóviles compactos puestos en fila, o a un elefante africano en términos de masa. No hablamos de un cazador menor, sino de un titán entre titanes. Su cráneo, corto y robusto, era la clave de su letalidad. A diferencia de depredadores con mordidas prolongadas y dentaduras diseñadas para cortar como cuchillos, el Picnonemosaurus había perfeccionado otra técnica, la mordida de agarre y sacudida. Sus dientes, pequeños pero afilados, actuaban como ganchos. Una vez que la presa quedaba atrapada entre sus fauces, la potencia de su cuello hacía el resto. Sacudidas violentas, giros bruscos, desgarros que convertían la carne en jirones. Visualízalo como un perro de presa enloquecido, multiplicado por varias toneladas de músculo y violencia. Cada ataque no era un simple mordisco, era una ejecución diseñada para incapacitar a su víctima en cuestión de segundos. Y debía ser así, porque el mundo en el que vivía
era implacable. En esas selvas del actual Brasil, el Pycnonemosaurus compartía territorio con auténticas montañas vivientes, los titanosaurios. Algunos alcanzaban longitudes que rivalizaban con un edificio de varias plantas. ¿Podía este cazador enfrentarse a semejantes colosos? Probablemente no a los adultos sanos, pero los juveniles, los enfermos o los que se apartaban del rebaño eran blancos perfectos. La naturaleza nunca juega limpio, y el Pycnonemosaurus lo sabía. Algunos paleontólogos incluso sugieren que pudo haber atacado a titanosaurios debilitados, usando emboscadas para lanzarse sobre las extremidades y destrozarlas, dejando al animal indefenso. Una estrategia cruel, pero eficaz. Inmovilizar primero, devorar después. Y aquí viene el misterio que lo hace aún más fascinante. A diferencia del Carnotaurus, cuyos cuernos sobre los ojos lo convirtieron en un icono, el Pycnonemosaurus es un enigma incompleto. Su registro fósil es fragmentario. No tenemos un cráneo completo, ni sabemos con certeza si tuvo ornamentaciones llamativas. Quizás portaba crestas, protuberancias o incluso cuernos múltiples que aún desconocemos. Tal vez tenía un rostro tan extraño o intimidante como el de su primo, pero el tiempo se encargó de borrarlo. Ese vacío lo convierte en una criatura rodeada de misterio. Un depredador del que sabemos lo suficiente como para imaginar su poder, pero no tanto como para descifrar del todo su rostro. Una bestia que la evolución perfeccionó, pero que la historia aún nos obligue a reconstruir pieza por pieza, como un rompecabezas incompleto. En resumen, mientras el Carnotaurus acapara la fama, el Pycnonemosaurus guarda en silencio un legado mucho más aterrador. Fue un asesino de emboscada, un señor de los bosques, un cazador que usaba la brutalidad como su mayor arma. Un recordatorio de que, bajo las sombras de los grandes nombres, siempre hubo otros gigantes que reinaron con igual, o incluso mayor, ferocidad. También tenemos al Acrocanthosaurus, el cazador de espinas altas que dominó Norteamérica mucho antes de que el T-Rex existiera. Imagina el sur de lo que hoy llamamos Norteamérica hace unos 110 millones de años. Era el Cretácico temprano, una era donde los continentes aún se estaban fragmentando, los mares se expandían y los ecosistemas servían de vida. Pantanos inmensos, bosques húmedos y llanuras que se extendían más allá de la vista. Aquí no reinaba el T-Rex. Aún faltaban millones de años para que apareciera. En su lugar, el papel de apex predator lo ocupaba un cazador gigantesco, imponente y extraño, el Acrocanthosaurus atokensis. Su nombre significa lagarto de espinas altas, y basta con observar sus vértebras para entender por qué. A lo largo de su cuello, espalda y cola, se alzaban altas espinas neurales, formando una especie de cresta o vela irregular. No eran tan exageradas como las del Spinosaurus, pero sí lo suficientemente grandes para darle un perfil único, reconocible incluso a distancia. Este rasgo ha sido objeto de debate durante décadas. ¿Qué función cumplían esas espinas? Algunos paleontólogos piensan que servían como soporte para un músculo reforzado, otorgándole mayor potencia en la espalda y estabilidad en un cuerpo de más de 11 metros de largo y cerca de 6 toneladas de peso. Otros sugieren que pudieron haber tenido un papel en la regulación térmica, ayudando a disipar calor en climas húmedos y cálidos. Y hay quienes creen que también pudieron funcionar como exhibición, un rasgo visual para intimidar rivales o atraer pareja. Tal vez fue una mezcla de todo ello. Sea cual fuera la respuesta, lo cierto es que el Acrocanthosaurus imponía respeto. Era casi del tamaño de un camión de carga moderno, con un cráneo largo y estrecho, repleto de dientes aserrados diseñados para cortar carne como cuchillas de obsidiana. Sus brazos eran cortos en proporción, pero fuertes y armados con garras poderosas, útiles para sujetar a sus presas en el momento crítico del ataque. Y sus presas no eran pequeñas. En los mismos terrenos donde caminaba el Acrocanthosaurus,
habitaban gigantescos saurópodos como el Sauroposeidon, uno de los dinosaurios más altos que jamás existieron. También convivía con ornitópodos ágiles, anquilosaurios blindados y, sobre todo, con el Tenontosaurus, un herbívoro mediano que parece haber sido su presa favorita. En varios fósiles de Tenontosaurus se han encontrado marcas de mordidas que encajan perfectamente con las mandíbulas del Acrocanthosaurus. Pero, ¿cómo cazaba un animal de este tamaño? Todo apunta a que era un depredador de emboscada. No podía mantener carreras largas, pero sí era capaz de dar ráfagas explosivas de velocidad gracias a sus potentes patas traseras y a la estabilidad que le otorgaba su larga cola. Es posible que se ocultara en los límites de bosques o pantanos, acechando hasta que un herbívoro bajaba la guardia. Entonces lanzaba el ataque. Un golpe rápido, un zarpazo, una mordida con dientes como cuchillas. Una estrategia que recuerda más a un cocodrilo moderno o incluso a un dragón de Komodo que a un corredor veloz. Su cráneo, con aberturas grandes que aligeraban su peso, estaba optimizado para albergar músculos mandibulares potentes, y sus dientes, como los de un cuchillo de pan, no estaban hechos para triturar huesos como los de un T-Rex, sino para cortar profundamente en la carne, generando heridas masivas que debilitaban rápidamente a la presa. No era un cazador que matara de inmediato, era un depredador que desgarraba, que laceraba, que hería lo suficiente para que el agotamiento, la pérdida de sangre y la desesperación hicieran el resto. Una técnica tan cruel como efectiva. El Acrocanthosaurus fue descubierto por primera vez en la formación Antlers, en Oklahoma, y más tarde en Texas. Hoy sabemos que sus restos también aparecen en otras partes de Norteamérica, lo que sugiere que fue un depredador muy exitoso y adaptable, capaz de reinar en diferentes ecosistemas durante millones de años. Pero como todo imperio, su reinado tuvo un final. Con el paso del tiempo, el mundo cambió. Los ecosistemas se transformaron, nuevas especies surgieron y finalmente los tiranosáuridos ocuparon el lugar de depredadores dominantes. Aún así, durante millones de años, el Acrocanthosaurus fue el terror absoluto del Cretácico temprano. Hoy lo recordamos como un coloso olvidado, un gigante que precedió al T-Rex y que, en su momento, fue el dueño indiscutible de Norteamérica. Un depredador con espinas altas que se alzó como un recordatorio de que, antes de los nombres más famosos, otros cazadores ya habían dominado el mundo con igual brutalidad. Como olvidar el Albertosaurus, un tiranosaurio menos famoso que el T-Rex, pero con un estilo de caza que podría haber cambiado por completo lo que sabemos de los dinosaurios. Imagina por un momento una llanura del Cretácico tardío en lo que hoy es Canadá. El viento mueve los helechos gigantes, los ríos serpentean en un paisaje fértil, y manadas de hadrosaurios, los dinosaurios pico de pato, pastan como bisontes prehistóricos. A lo lejos, algunos ceratopsios, con sus cuernos y golas, levantan la cabeza, atentos. Hay una tensión invisible en el aire, porque aquí no hay un solo depredador, hay muchos, y no cazan solos. Estamos hablando del Albertosaurus sarcophagus, cuyo nombre significa lagarto carnívoro de Alberta, un miembro de la familia de los tiranosaurios, pariente cercano del T-Rex, pero con una diferencia fundamental. No era un gigante solitario, sino que pudo haber cazado en grupos organizados. Este dinosaurio alcanzaba hasta 9 metros de longitud y un peso cercano a las 3 toneladas. Era más pequeño que el T-Rex, sí, pero mucho más ligero, ágil y rápido. Mientras el rey de los tiranosaurios era un tanque implacable, el Albertosaurus era más parecido a un corredor letal, un velocista de la prehistoria capaz de alcanzar velocidades estimadas de hasta 30 kilómetros por hora. Pero lo más revelador no está en su tamaño, sino en el misterio de su comportamiento social. En 1910, un hallazgo extraordinario cambiaría para siempre la percepción de este depredador. El paleontólogo Joseph Tyrrell
descubrió un yacimiento en la formación Horseshoe Canyon, Alberta, con los restos de al menos 26 Albertosaurus juntos en un mismo lugar. Había adultos, subadultos e incluso juveniles. No era el típico hallazgo de un individuo aislado. Era un grupo, una comunidad. ¿Qué significaba esto? Durante décadas, los paleontólogos debatieron las posibilidades. Tal vez murieron juntos en una inundación repentina, atrapados por una catástrofe natural. Pero otra interpretación encendió las discusiones. ¿Y si vivían y cazaban en grupo? Si esto fuera cierto, el Albertosaurus habría sido el equivalente prehistórico de una manada de lobos. Piensa en ello. Lobos que cooperan para derribar a un alce, hienas que hostigan a un búfalo, o incluso leones que organizan emboscadas a presas enormes. En el caso del Albertosaurus, los adultos habrían liderado la caza, mientras los más jóvenes, más ligeros y veloces, acorralaban a las presas y aprendían las tácticas de supervivencia. Esto explicaría cómo podían enfrentarse a herbívoros gigantes, como los hadrosaurios Hypacrosaurus o Lambeosaurus, e incluso a algunos ceratopsios. Estos animales eran grandes, organizados en manadas y peligrosos si se defendían. Pero un grupo coordinado de Albertosaurus podía hostigarlos, aislar a los más débiles y finalmente derribarlos. La anatomía del Albertosaurus lo confirma. Tenía ojos frontales con visión binocular, fundamentales para calcular distancias con precisión, un cráneo robusto con dientes afilados como cuchillas y, lo más importante, un olfato extremadamente desarrollado. Los estudios de sus parientes, como el T-Rex, muestran un bulbo olfativo enorme, el área del cerebro encargada del sentido del olfato. Eso significa que podía oler a sus presas desde kilómetros de distancia, tal como hacen los lobos modernos. Pero aquí viene lo fascinante. La vida en grupo no era pacífica. Los fósiles de Albertosaurus también muestran heridas provocadas por sus propios congéneres, mordidas, fracturas y señales de peleas. Como en cualquier sociedad depredadora, la cooperación coexistía con la competencia. Dominancia, jerarquías y rivalidades eran parte de la vida de estos carnívoros. Imagina la escena. Un rebaño de hadrosaurios cruza una llanura. El grupo de Albertosaurus se acerca en silencio. Los adultos se colocan en los flancos, los juveniles corren por detrás. Un rugido corta el aire. El caos estalla. Los hadrosaurios huyen, pero los depredadores los rodean. Uno queda aislado, y entonces, como lobos gigantescos de 3 toneladas, caen sobre él, desgarrando con sus mandíbulas. Una coreografía letal escrita por la evolución. El Albertosaurus pudo haber sido, en esencia, el primer tiranosaurio cooperativo. Y si esto es cierto, no solo cambia lo que sabemos de este género, sino lo que entendemos de la vida social de los dinosaurios. Un depredador veloz, inteligente y quizás el más estratégico de los tiranosaurios. Hablemos del Torvosaurus, el titán europeo del Jurásico, Europa, hace 150 millones de años. El continente no se parecía en nada al que conocemos hoy. Era un archipiélago de islas bañadas por mares cálidos y poco profundos, un paraíso repleto de helechos gigantes, coníferas y llanuras fértiles. En estos territorios, repletos de saurópodos y otros herbívoros, no reinaban los pacíficos. Había un cazador que caminaba con paso pesado y cuya mera silueta podía helar la sangre. El Torvosaurus gourneyi, el mayor depredador conocido del Jurásico europeo. Su nombre significa lagarto salvaje, y lo cierto es que pocas denominaciones han sido tan acertadas. Este monstruo alcanzaba hasta 10 metros de longitud y un peso de varias toneladas, rivalizando en tamaño con un autobús moderno o con un elefante africano. Era, sin lugar a dudas, el apex predator de Europa, el cazador que estaba en la cima absoluta de la cadena alimenticia. Lo que hacía al Torvosaurus especialmente temible era su cabeza masiva y poderosa. Su cráneo estaba armado con menos de una docena de dientes en cada mandíbula,
pero cada uno era una cuchilla de más de 10 centímetros de largo, cerrada como los bordes de un cuchillo de carnicero. Estas armas no estaban diseñadas para morder suavemente. Eran dagas biológicas capaces de cortar carne y triturar huesos con un solo movimiento. Las comparaciones modernas no le hacen justicia. Imagina al gran tiburón blanco abalanzándose sobre su presa con una dentadura diseñada para abrir cuerpos en segundos. Eso era el Torvosaurus, pero en tierra firme, recorriendo bosques y llanuras. Y lo más fascinante es que este depredador no era un simple clon de sus parientes norteamericanos. En Portugal, en la Formación Lourinhã, se descubrieron restos que mostraban rasgos únicos. Una estructura ósea reforzada en la mandíbula, que actuaba como una especie de cimiento para sostener sus colosales dientes. Esto lo convertía en un cazador aún más peligroso, pues podía ejercer una mordida brutal sin riesgo de perder su arsenal. Era como un cuchillo de acero reforzado, diseñado para soportar los embates más violentos. Su presencia no fue un accidente. El Jurásico europeo estaba repleto de herbívoros colosales como el Lusotitán, un enorme saurópodo, o el extraño Miragaya, un estegosaurio de cuello exageradamente largo. Estas criaturas representaban presas ideales para un cazador del tamaño y la fuerza del Torvosaurus. Si bien cazar a un adulto sano de varias decenas de toneladas era improbable, los juveniles, enfermos o debilitados caían fácilmente bajo su poder. Pero lo interesante es cómo se repartía el ecosistema. Torvosaurus convivía con otros depredadores formidables, como el Allosaurus europeo o el Ceratosaurus. ¿Cómo podían coexistir tres superdepredadores en el mismo lugar? La respuesta probablemente está en la especialización de nichos. Mientras el Allosaurus pudo haber cazado presas más ágiles y medianas, y el Ceratosaurus quizás se concentraba en zonas más húmedas y presas menores, el Torvosaurus era el verdadero cazador de gigantes, un especialista en enfrentar a los herbívoros de mayor tamaño. Visualízalo, un valle jurásico, con manadas de saurópodos desplazándose lentamente, estegosaurios alimentándose de arbustos y, en la penumbra del bosque, un Torvosaurus acechando, calculando su momento. Su cuerpo musculoso, sus mandíbulas cerradas y sus garras curvas lo convertían en un asesino absoluto. Cuando decidía atacar, no había escapatoria. Pero como todos los reinos, el del Torvosaurus llegó a su fin. Con el cierre del Jurásico y el inicio del Cretácico, los ecosistemas cambiaron, y con ellos surgieron nuevos depredadores que tomarían el control. Sin embargo, durante millones de años, Torvosaurus gurnelli fue el indiscutible rey de Europa, un depredador tan imponente como cualquier tiranosaurio que vino después, aunque injustamente relegado al olvido. Su legado nos recuerda que los gigantes no solo dominaron Norteamérica o Asia. También en los bosques y llanuras de la vieja Europa existió un depredador que reinó con fuerza y brutalidad, y aunque hoy su nombre apenas se mencione, fuera de los círculos científicos, el Torvosaurus merece un lugar entre los más grandes cazadores de todos los tiempos. En Entre Fósiles no hablamos solo de huesos incrustados en roca. Hablamos de depredadores que reinaron antes de que el mundo los olvidara, de armas ocultas en cráneos cerrados, de emboscadas en bosques jurásicos, de estrategias que anticiparon la ferocidad de los cazadores modernos. El Pycnonemosaurus, el titán brasileño que acechaba entre la espesura, nos recuerda que aún hay gigantes por descubrir en los rincones más inesperados del planeta. El Acrocanthosaurus, con sus espinas elevadas y su mordida cortante, nos habla de un reinado anterior al del T-Rex, cuando otros colosos dictaban el orden en Norteamérica. El Albertosaurus, veloz y posiblemente social, nos desafía a replantearnos la vida en grupo de los tiranosaurios, acercándolos más a manadas de lobos que a cazadores solitarios. Y el Torvosaurus, el depredador supremo de Europa, nos demuestra que cada continente tuvo su monstruo, su rey, su sombra letal.
Estos no fueron simples dinosaurios, fueron Apex Predators, auténticas leyendas que dominaron su tiempo y cuyo eco aún resuena millones de años después. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿cuál de estos depredadores olvidados te sorprendió más? ¿El Pycnonemosaurus, que eclipsa al Carnotaurus en fuerza bruta? ¿El Acrocanthosaurus, precursor de un linaje de gigantes? ¿El Albertosaurus, que quizá cazaba como un lobo cretácico? ¿O el Torvosaurus, rey absoluto de la vieja Europa? Déjamelo en los comentarios y compartamos juntos este viaje al pasado. Y si este recorrido te atrapó, si sientes la llamada de los gigantes olvidados que caminaron antes que nosotros, suscríbete a Entre Fósiles. Cada semana desenterramos historias perdidas en la roca, relatos de criaturas que dominaron la Tierra y que aún tienen algo que enseñarnos. Dale like, activa la campana y acompáñanos en este viaje eterno al pasado. Porque cada fósil es una voz. Y esas voces, aunque lleven millones de años en silencio, todavía nos hablan.